Muy buenas tardes. Les presento las noticias de nuestro país Honduras transmitidas por Radio Miki Andoni Siglo XX y Honduras en sus manos.info noticias y nuestras redes sociales. Les habla Valeria Suanzo y a continuación les dejo el resumen de las noticias más importantes acontecidas en este día. Honduras propone sostenibilidad, inclusión y justicia del café. Fundación 15 de septiembre denuncia ante el CONADE violación del derecho al voto. Alerta amarilla para 3 departamentos de Honduras por lluvias de frente frío. Masa de aire frío provoca lluvias y descenso de temperaturas en Honduras. Virus respiratorio sincitial, una amenaza para los recién nacidos. Masa de aire frío provoca lluvias y descenso de temperaturas en Honduras. Una masa de aire frío provoca lluvias y bajas temperaturas en Honduras. Se esperan condiciones inestables en los próximos días. El Centro Nacional de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos, CENAOS, informó este jueves sobre el ingreso de una masa de aire frío al territorio nacional, la cual estará generando lluvias de moderadas a fuertes, especialmente durante la madrugada y horas de la mañana en las regiones norte y noroccidente del país. De acuerdo con el meteorólogo Jeffrey Flores del CENAOS, la masa de aire frío ingresó por el norte provocando una vaguada prefrontal que ha intensificado la nubosidad y las precipitaciones en la zona costera del Caribe. Toda la costa norte, Atlántida, Colón y el norte de Cortés serán las más afectadas por las lluvias, detalló. Según el pronóstico oficial, Atlántida registrará las lluvias más intensas con acumulados de hasta 80 milímetros, seguida de Islas de la Bahía con 50 milímetros y Lloro con 40 milímetros. El resto del país se prevén lluvias débiles y temperaturas agradables, mientras que las regiones sur y suroccidentales mantendrán condiciones mayormente secas pero con temperaturas agradables. Oleaje y descenso de temperaturas. CENAOS advirtió además sobre un oleaje alto de entre 2 a 4 pies de altura en la costa norte, por lo que recomendó precaución en las actividades marítimas, especialmente durante la tarde y noche. El fenómeno también traerá un descenso leve en las temperaturas con valores máximos entre 18 y 25 grados centígrados en la mayor parte del país. La temperatura más baja se registrará en Intibucá, en el occidente, donde el termómetro podría descender por debajo de los 15 grados durante la madrugada y hasta 18 grados durante el día. Flores añadió que la masa de aire fría se mantendría durante el fin de semana, generando cielos nublados en horas de la mañana y amaneceres muy frescos en distintas regiones. Honduras registra fuertes lluvias desde el pasado 29 de septiembre, las cuales han dejado al menos 17 personas fallecidas y más de 40.000 afectados en diferentes regiones del país. Alerta amarilla para 3 departamentos de Honduras por lluvias de frente frío. La Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales COPECO elevó el pasado jueves 30 de octubre de 2025 a alerta amarilla a los departamentos de Atlántida, Colón e Islas de la Bahía debido a las intensas lluvias que se esperan por la tarde y noche producto del ingreso de una masa de aire frío débil que afecta al norte del país. De igual forma, el organismo extendió la alerta verde para los departamentos de Santa Bárbara, Cortés y Lloro y sumó a Gracias a Dios, donde se prevé alto oleaje de hasta 6 pies durante la noche del jueves y la mañana del viernes, especialmente en las costas comprendidas entre Puerto Castilla y la Barra de Patuca. Ambos niveles de alerta están vigentes desde el día de ayer, desde la 1 de la tarde, vigentes por 24 horas. Frente frío provocará lluvias, vientos y descensos de temperaturas. Según el Centro de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos CENAOS, la masa de aire frío generará vientos del norte y noroeste acompañados de lluvias y chubascos de moderados a fuertes, sobre todo en las regiones norte y noroccidental del país. En la zona central y oriental se esperan lluvias más débiles y dispersas, mientras que en el sur prevalecerán condiciones secas. También se pronostica un descenso en las temperaturas, principalmente en horas de la noche. La institución pidió a la población extremar medidas de precaución, especialmente a quienes habitan cerca de ríos, quebradas o zonas propensas a deslizamientos, inundaciones o hundimientos. Asimismo, se pidió a la Dirección de Marina Mercante restringir la navegación de embarcaciones de pequeño calado en la costa norte debido al alto oleaje. Ansiedad y depresión, grito silencioso de los adolescentes hondureños. El aumento de la ansiedad y la depresión entre los adolescentes hondureños revela una crisis silenciosa que amenaza su bienestar y su desarrollo.
En los últimos años, la ansiedad y la depresión se volvieron parte del día a día de muchos adolescentes hondureños. No siempre se nota. A veces se esconde detrás de una sonrisa forzada, de largas horas frente al teléfono o de un silencio que preocupa a los padres. Los especialistas alertan que estos trastornos mentales van en aumento y que el país debe tomarlos en serio antes de que sea demasiado tarde. Diciendo, vemos a jóvenes que no pueden dormir, que viven con miedo constante, que se sienten vacíos o sin propósito. Eso es una señal de alerta, explica una psicóloga clínica del sector público. La ansiedad suele manifestarse con inquietud, problemas de sueño y dificultad para concentrarse, mientras que la depresión aparece con una tristeza prolongada, pérdida de interés en actividades cotidianas y aislamiento social. Los expertos coinciden en que la detección temprana es esencial para revertir la tendencia. Reconocer las señales y acompañar emocionalmente a los adolescentes puede hacer una diferencia profunda, diciendo, no se trata solo de ver notas bajas o cambios de humor, se trata de escuchar, de preguntar cómo se sienten y de ofrecer un espacio seguro para hablar, subraya Alejandra Mejía, ella es la trabajadora social que atiende casos de salud mental juvenil. En un país donde hablar de emociones aún se considera un signo de debilidad, muchos adolescentes cargan con sus miedos en silencio. La falta de confianza familiar o el temor a ser juzgados los llevan a enfrentar solos una batalla invisible. El ritmo de vida actual modificó la forma en que los jóvenes enfrentan el estrés. Las redes sociales, los videojuegos y la comparación constante con otros contribuyen a aumentar los niveles de ansiedad. Por ello, los especialistas recomiendan establecer rutinas de descanso adecuadas, practicar actividad física regularmente y reducir el tiempo frente a las pantallas. Estos pequeños cambios, aunque parezcan simples, ayudan a mejorar la salud mental y a equilibrar las emociones. Sin embargo, cuando los síntomas persisten, es indispensable buscar ayuda profesional. El acompañamiento psicológico no solo permite manejar las emociones, sino que también previene consecuencias graves como la automedicación o los pensamientos suicidas. En los hogares hondureños, hablar de depresión o ansiedad aún causa incomodidad. Muchos padres piensan que se trata de una etapa o de falta de disciplinas, pero detrás de este malentendido se esconden jóvenes que piden ayuda de forma silenciosa. Escuchar sin juzgar ni minimizar puede ser el primer paso hacia la recuperación. Un adolescente que se siente escuchado es un adolescente que puede sanar, resume un psicólogo escolar. Los especialistas insisten en que la salud mental debe de ser un tabú y convertirse en una prioridad nacional, especialmente en las escuelas donde los jóvenes pasan la mayor parte de su tiempo en ese momento ahí, ¿verdad? La ansiedad y la depresión son una condena. Con atención, comprensión y acompañamiento, los jóvenes pueden volver a sentir paz. Fundación 15 de septiembre denuncia ante el CONADE violación del derecho al voto. Ante la falta de que se garantice el voto para miles de hondureños en Estados Unidos, la organización decidió tomar esta acción legal. La Fundación 15 de septiembre interpuso una denuncia formal ante el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, CONADE, señalando la supuesta vulneración de los derechos constitucionales y políticos de miles de hondureños residentes en el extranjero, a quienes se les estaría impidiendo ejercer su derecho al voto en las elecciones. Según la organización, el reclamo se centra en que una gran cantidad de compatriotas que tramitaron su documento nacional de identificación en Estados Unidos fueron excluidos del padrón electoral pese a haber cumplido con todos los requisitos y estar enrolados ante el Registro Nacional de las Personas, diciendo, hay hondureños que tienen su DNI en la mano pero no aparecen en el padrón. Otros incluso registran domicilios que no corresponden a su lugar de residencia, denunció Juan Flores, presidente de la fundación. De acuerdo con la información citada por la organización, Cancillería y el RNP, habían reportado que más de 400,000 hondureños en Estados Unidos estaban enrolados y contaban con su identificación. Sin embargo, el Consejo Nacional Electoral informó que únicamente 18,000 se encuentran habilitados para votar, una cifra que representa apenas el 0.4% del total. También dijeron, esa diferencia es alarmante, no entendemos qué pasó con el resto de ciudadanos si el RNP entregó la base de datos al CNE. ¿Por qué no están reflejados todos en el censo electoral?, cuestionó Flores. El dirigente añadió que durante el proceso de inscripción de observadores electorales, la Fundación detectó las primeras irregularidades. El CNE nos envió un enlace para registrar a los observadores, pero al ingresar los datos de muchos hondureños, el sistema lo rechazaba porque no aparecían empadronados. Fue ahí cuando empezamos a documentar los casos y a darnos cuenta de la magnitud del problema, explicó.
Además de los cambios arbitrarios de domicilio electoral, la Fundación también ha identificado casos en los que los documentos de identificación de los ciudadanos han sido retenidos por las autoridades consulares. También dijeron, hay compatriotas que tramitaron su DNI este año, van al consulado a reclamarlos y les dicen que no ha llegado, pero el padrón sí aparecen como habilitados para votar, es decir, tienen derecho, pero no el documento físico para ejercerlo, denunció Flores. Honduras propone sostenibilidad, inclusión y justicia del café. El gobierno de Honduras lideró la 140 Asamblea del Consejo Internacional del Café, planteando un comercio con justicia y una producción con dignidad y cooperación equitativa. La ciudad de San Pedro Sula lideró el Diálogo Internacional del Café al celebrar la 140 Asamblea del Consejo Internacional del Café. Este evento tuvo lugar por primera vez en Honduras del 13 al 17 de octubre, reuniendo a 77 países con más de 200 delegaciones de productores y consumidores de café. Aquí se establecieron acuerdos de mejora de la calidad, comercialización en bloque, acercamientos para fortalecer la cadena, transparencia en mercados y financiamiento inclusivo. Todo esto gracias al gobierno de Honduras a través de la Secretaría de Agricultura y Ganadería, quien realizó la gestión para que Honduras fuese el epicentro de este importante consejo para definir el futuro de las políticas que rigen el rubro caficultor a nivel mundial. El avance más importante logrado en asamblea es que la presidenta Xiomara Castro presentó la iniciativa de creación del Fondo Internacional para la Justicia Cafetalera. Aquí se socializó y se inició con los acuerdos para su creación, así como determinar el fondo e instrumento jurídico operativo. Las delegaciones de América Latina y Asia son las más interesadas en buscar esta justicia en el sector productivo del café, y entre las instituciones con acercamientos o cooperación técnica financiera están el Banco de Desarrollo de América Latina CAF, centros regionales como CIAD, Alianza Biodiversity y Alianza con agencias de cooperación técnica. También dijeron, la conformación del Red Global de Innovación Cafetalera para compartir ciencia, tecnología y variedades resistentes es una necesidad clara entre los países miembros. En la asamblea se vio voluntad declarada de crear una red entre países productores para compartir ciencia, semilla y tecnología, aseguró la ministra Laura Suazo, titular de la SAG. Producción ecosostenible. El gobierno de Honduras inició en el 2024 el Plan Nacional de Renovación del Parque Cafetalero con el objetivo de renovarlo para el año 2025. Se producen 115 millones de plantas para renovar 37.000 manzanas de cultivos. Estas plantas son de 5 variedades altamente productivas y tolerantes a factores de cambio climático, plagas y enfermedades. Esto ha reactivado el parque productor orientándolo a una gestión sostenible y controlada. También se discutió nombrar el café como un patrimonio de los sectores productores, diciendo, la presidenta propuso reconocer el café como patrimonio de los pueblos productores durante la asamblea. Esa propuesta está en fase de iniciativa y requiere procesos multilaterales, aclara el subsecretario de Caficultor, Carlos Murillo. Virus respiratorio sincitial, una amenaza para los recién nacidos. El virus sincitial respiratorio es una amenaza directa para la salud de los recién nacidos, sin embargo, afecta con mayor fuerza a quienes llegaron al mundo de forma prematura. El virus sincitial respiratorio es un detractor que ingresa de forma silenciosa en el cuerpo de los recién nacidos y se encarga de entorpecer la salud y el bienestar de los más pequeños. En la primera etapa del virus, los bebés comienzan a experimentar las consecuencias más comunes de una infección grave en las vías respiratorias: congestión o moqueo nasal, tos leve, estornudos, fiebre baja y pérdida de apetito. Sin embargo, cuando la infección avanza, los síntomas empeoran: respiración rápida o dificultosa, sonidos silivantes al respirar e incluso coloración azulada en labios o uñas por falta de oxígeno. Todas estas incomodidades pueden afectar durante la salud de los bebés. Sin embargo, tiene un efecto más peligroso en aquellos que vieron al mundo de forma prematura, es decir, antes de los 9 meses. El riesgo es mayor en los prematuros debido a que sus pulmones no están debidamente desarrollados y ante una infección respiratoria requieren de oxígeno suplementario o ventilación mecánica bajo el peligro de morir. El VRS es una enfermedad que representa una amenaza para la salud de los recién nacidos, especialmente los prematuros como Sofía y 2 recién nacidas más, quienes fueron las primeras en recibir la dosis de palivizumab, explicó el Hospital Escuela a través de un comunicado.
El medicamento Palivizumab es el único tratamiento preventivo que puede ayudar a los bebés a no contagiarse y sufrir las consecuencias del BSR. De hecho, el Hospital Escuela ya comenzó a aplicarlo. El fármaco es un anticuerpo monocional que disminuye el riesgo de hospitalización por infecciones graves causadas por BSR y brinda una alta protección durante temporada de mayor circulación del virus, indicó el Hospital Escuela. Alison Callejas, especialista en neonatología, explicó que el medicamento está indicado principalmente para neonatos que presentan alto riesgo de complicaciones, como aquel que nace antes de las 32 semanas de gestión, niños con enfermedades cardíacas congénitas, displasia broncopulmonar, fibrosis quística y síndrome de Down. Muchísimas gracias por permanecer conectados con su noticiero informativo Honduras en sus manos noticias a través de Radio TV Miki Andoni Siglo XX y hondurasensusmanos.info. Para mí ha sido un enorme placer poderles transmitir de todas las noticias nacionales e internacionales que acontecieron en este día. Como siempre, brindándoles la invitación a que nos puedan seguir en todas nuestras plataformas digitales. Aparecemos como Honduras en sus manos noticias para que puedan seguirse informando de las noticias nacionales e internacionales que acontecen. Muchas gracias por su atención y nos vemos el próximo día.